Bienvenido, David Galadí. Gracias por estar en esta charla de la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Teníamos pendiente el poder disfrutar de ti, de tu divulgación y de este título que espero que se vea medio bien, porque con el fondo virtual, eh, ahora, de la Tierra al universo, astronomía general, teórica y práctica. Pero, qué copión, pero bueno, nos gustaría también saber pues, más cosas de David Galadí. Buenas tardes. Bueno, a David sí le vamos a permitir que abra su propio micrófono. Vamos a ver. Yo he callado a todo el mundo, incluso hasta David. Aquí te tengo. Yo creo que ya sí Ahora, puede abrirlo ahora. ahora sí. Es que al silenciar a todos los participantes también te he silenciado Yo a ti. también he caído. Muy bien. Disculpa, disculpa. No pasa nada. Bueno, dicho, buenísimas tardes. Gracias por Buenas aceptar tardes. nuestra invitación. Encantado. Vamos a hacer una pequeña reseña, aunque bueno, sería también bastante extenso. El astrofísico David Galadí Enríquez quiso el destino que naciera en Córdoba hace 53 años. Desde muy Sí, joven lo he dicho, desde sí, sí, muy sí. joven es observador activo del firmamento, ha ejercido como profesor de bachillerato universitario, también en la Universidad de Barcelona, e investigador en el Centro de Astrobiología y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hasta 2014 desempeñó sus funciones como astrónomo técnico y responsable de comunicación en el Centro Astronómico Hispano-Alemán, Observatorio de Calar Alto, donde precisamente continúa como astrónomo residente. Ha publicado numerosos libros y sobre todo su faceta de divulgación factible, fácil y cercana siempre le han distinguido. Así que creo que merece la pena, bueno, pues que podamos compartir un rato de conversación con él. Por cierto, se me ha olvidado decir que también es vicecoordinador nacional. Yo lo tengo apuntado porque si no, no sé, vamos, que se me olvida, David. Vicecoordinador nacional de divulgación para España de la Oficina de Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y siempre muy comprometido con el tema de contaminación lumínica, porque formas parte incluso de la Comisión CB7 de la Unión Astronómica Internacional. Bueno, antes de entrar en materia, que sabemos que tú has venido a hablar de tu libro, a mí me gustaría saber un poco cuál es el día a día de David Galadí en el Calar Alto. Ahora. No sé por No, qué se creo mutea el que le he micro. dado yo pensando que tendría permiso para cambiarlo. Bueno, el trabajo de astronomía en Calar Alto como laboratorio de obtención de datos es un trabajo muy técnico. Aunque también hacemos algunas cosas de investigación, la mayor parte de nuestro tiempo se dedica a desarrollo instrumental, configuración de instrumentos y preparación de los telescopios y los aparatos para la toma de datos durante la noche. Eso lo hacemos en todo el equipo de astronomía. Hay gente que se encarga del trabajo nocturno y yo estoy ahora en la parte del equipo diurno que se dedica a la coordinación de la observación y prepararlo todo para la noche. O sea que es un trabajo de carácter bastante técnico, pero también una responsabilidad muy grande, porque de lo que hacemos durante el día y la noche allí, no solo en astronomía, también informática, mecánica, electrónica, administración, limpieza, cocina, depende que se tomen datos de calidad para un montón de proyectos, centenares de ellos, Ujú. al año. Así que es un trabajo, podemos decir, de laboratorio, realmente, el que hacemos el equipo de astronomía últimamente en Calar Alto. Y a pesar de todo, también tiene tiempo para meterse en un montón de proyectos. David, ¿cuál es la cuestión o qué es lo que más cuesta, la palabra o las letras? Pues son productos distintos en realidad, ¿eh?
Y lo que pasa es que a mí lo que más me cuesta es las letras. O sea, producir material que quede escrito, sea impreso o en internet, ¿no? Por ejemplo, últimamente escribo bastante en mi propio portal, en galadí.net, o en el portal de Descubre, El Séptimo Cielo. Ujú. Bueno, pues cada cosa que preparo para que salga ahí, procuro que lleve algo de valor añadido, cálculos detrás, gráficos, escribo y reescribo, de manera que hay muchísimas horas de trabajo detrás de cada página. Mientras que la palabra hablada, bueno, hay que prepararlo todo, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a contar hoy, pues yo lo he preparado. Pero sabiendo que el material que hay que preparar es un apoyo a la palabra, pues todo es más ligero y más sencillo. O sea que para mí es más fácil hablar que escribir. Y hablando de la palabra, ¿hay últimamente algo o alguien que te haya dejado sin palabra? Bueno, a mí me pasa cada día, cada día, porque tengo la suerte de conocer a gente muy interesante y muy buena. Pero hablando del tema que nos ocupa, que es el científico, pues también casi cada día me quedo sin palabras. Y yo creo que la sorpresa, por ejemplo, que últimamente me está dejando más boquiabierto, es lo bien que está yendo el proyecto del telescopio espacial James Webb. Es algo alucinante. Con la cantidad de cosas que podían fallar en el proyecto, y eso que ha habido retrasos, pero bueno, es normal y es humano. Lo sorprendente y lo que nos tiene que maravillar es que el aparato esté ahí y que todo esté yendo así de bien. Ojalá siga así de bien eh, los años que tenemos por delante y nos deje boquiabiertos muchísimas, muchísimas veces. O sea, mi deseo en este momento es que el James Webb deje el libro obsoleto de aquí a unos años. Precisamente estuvimos hablando con Pablo Arrabal, que estaba también metido dentro de los entresijos del James Webb, y fue una charla súper interesante. De verdad que es un auténtico, es una pasada, ¿no? Que se haya conseguido, aunque con retrasos como decía, pero bueno, que sigue siendo una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, Ujú. que hayamos conseguido. Luego también la exploración del espacio con la que crecimos, quienes ya tenemos una edad, como he comentado antes, pues crecimos en el fragor de la carrera espacial y se siguen consiguiendo cosas muy, muy sorprendentes. Ah, pues, por Eh, cierto, qué noticia científica te gustaría que se confirmara, que fuera pues, realidad? pues me gustaría mucho que mañana a las 3 de la tarde se confirmara que tenemos una imagen por radiointerferometría del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Casi Deseo nada. concedido, ¿no? Pues sí, Totalmente, totalmente. eso ¿Y yo creo que y el reto en tu carrera? en la mía, bueno, en mi carrera, lo que he comentado antes es verdad, o sea, tú comentabas el día a día del trabajo en el observatorio, ¿no? Bueno, el observatorio es un lugar de trabajo muy técnico. En mi carrera, a mí me gustaría que al trabajo técnico se añadiera algo más de comunicación y de ciencia, algo que por desgracia no depende de mí. Pero estaría bien que lo que hacemos de comunicación y de ciencia no tuviera que depender tanto del tiempo libre, sino que formara parte del día a día. En el fondo, y aquí, como hoy nos trae un tema de comunicación, yo voy a romper una lanza por un tema que salió hace unos días también en Twitter, ¿no? O sea, la necesidad de dignificar y profesionalizar la comunicación científica. Y Totalmente. yo que he dedicado mucho tiempo a esa parte de la ciencia, pues lo he experimentado, ¿no? Es algo que no siempre se valora. Y tiene una importancia mucho más grande que a veces algunos proyectos de investigación, ¿no? Que todos son Ujú. importantes, por supuesto, pero la comunicación de la ciencia no es menos relevante. Y además es un tema que siempre en tus charlas divulgativas siempre lo refieres. Mm. Siempre, aunque sea por encima, pero siempre lo Eh, apuntas, siempre. y además hay que hacerlo. Sobre todo en una cultura como la hispánica, ¿no? Que no nos engañemos, es muy de letra, así, la cultura hispánica. Y tenemos que superar ese reto, superar la dicotomía falsa de las dos culturas, integrar la cultura científica como una parte más de la cultura general y conseguir que la ciencia en general y la astronomía en particular tenga presencia en la vida cotidiana. Igual que la tiene la cocina, la costura o pintar cuadros, ¿no? Pues precisamente la labor de David Galadí va mucho por esa línea, ¿no? Por esa divulgación de la ciencia, por hacer fácil y contar
de una manera muy sencilla temas que son bastante complicados. Bueno, yo supongo que habremos descubierto ya el misterio de los flamenquines cordobeses, ¿no? Porque esto es un misterio, Bueno, David. pues es un misterio. Hay quien sospecha que el primer objeto interestelar, el Oumuamua, cuando se descubrió por su globo de luz que tiene forma de flamenquín, hay quien miró a Córdoba, con grandes sospechas. Totalmente. Bueno, pues vamos a las letras. En 2001 se presenta tu libro Astronomía General, Teórica y Práctica. Este título se convierte en un volumen imprescindible en ese momento, ¿no? Hace algo así como 21 años. Dicen que 20 Sí. años no es nada, pues aquí han pasado 21. Pero revisar esta edición supone que tu perspectiva también ha cambiado, ¿no? Sí, De cómo ha evolucionado todo, ¿no, David? ya lo creo. Y es parte de lo que os voy a contar en los minutos siguientes, tanto desde mi punto de vista como el otro autor, ¿no? Jordi Gutiérrez Cabello. Hemos visto cómo ha cambiado la ciencia en 20 años. O sea, que lo que cantaba Gardel, no recuerdo quién es el autor de la letra, pero bueno, lo cantaba Gardel, ¿no? De 20 años no es nada, es lo que Sí. se dice porque se sabe que no es verdad. 20 años es mucho a todas las escalas. A todas las escalas. A ver, eso es muy poco tiempo en el espacio, David, y tú lo sabes. Sí, hombre, hablando de evolución estelar o planetaria o en geología, incluso en biología, bueno, pues para empezar a hablar, pongamos 1 millón de años, ¿no? Pero a escala humana y la ciencia es un producto humano, 20 años es mucho. Y en el libro se nota. Entonces, ha cambiado el contenido, o sea, la ciencia, y también ha cambiado, ha madurado la manera en que tanto Jordi Gutiérrez como yo vemos el asunto. Hemos podido darle al libro, con la reforma radical que voy a contaros luego, un, un cambio grande, ¿no? O sea, ahora un producto mucho más maduro. Y en el fondo, aunque sigue siendo la segunda edición de aquel libro, Astronomía General, Teórica y Práctica, hemos insistido en que eso figure en la cubierta para que nadie se llame engañe. O sea, que el libro es una evolución del mismo, pero es una evolución, esto es como en los Pokémon, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el producto actual, o tiene, sin el cambio es radical, es muy profundo, tanto en Incluso el contenido título, ¿no? como en El enfoque. Incluso título el lo título. habéis Sí. cambiado, ¿no? Lo Y hemos eso. vuelto más humano, porque hemos visto con el paso de los años, será que Jordi y yo con el paso del tiempo, pues, con los años nos volvemos más humanos y menos escolásticos. Menos puristas. Eso es, y hemos visto la necesidad de humanizar el producto, empezando por el título y siguiendo por otras cosillas que os voy a contar que también lo humanizan muchísimo, ya veréis. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que no lo cuentes, así que yo voy a desanclarme porque lo que queremos es saber qué es lo que se esconde y esos cambios, esa evolución que vamos a encontrar en este título y, y te dejamos pues todo tuyo. Muy bien, pues con tu permiso voy a compartir la pantalla y, y durante los siguientes, digamos, no sé, 40-45 minutos, a ver si os cuento algunas cositas. ¿Veis? Aquí ya se van viendo algunos dibujitos y cosas nuevas del libro, pero voy a ponerle una presentación. Aquí lo tenemos. Muy bien, pues aquí estamos para hablar de la Tierra del Universo, astronomía general, teórica y práctica. Y, mm, y María lo ha apuntado, ¿no? La necesidad de un libro de este tipo. Porque cuando hablamos de libros de astronomía así de carácter general y vamos a una librería genérica, o sea, no cosas que haya que buscar expresamente en sitios raros, ¿no? Cuando se va a una librería grande, cualquiera, pues encontramos un producto que no solo está de moda en astronomía, sino en general en comunicación de casi cualquier cosa. Fotografía, cocina, como decíamos antes, de todos los temas están de moda desde hace un par de décadas las guías visuales. Un ejemplo que pongo es el libro de la astronomía de Acal, pero hay muchos otros libros de astronomía que tienen este enfoque de guía visual. Una guía visual es un libro que se caracteriza por tener una composición atómica. O sea, el material está atomizado en fragmentos de tamaño estándar con títulos que también tienen un punto esquemático o normalizado y siempre se insiste en tener varios apartados fijos como cronología, destacados y en parte el contenido se subordina a la forma, de manera que el material esté administrado en forma de grajea,
Claro, esto tiene sus ventajas, ¿no? Sobre todo en la vida moderna y tan rápida que llevamos, pero también tiene dificultades porque ningún producto humano se puede estandarizar hasta ese grado, sobre todo si es algo con un cierto grado de complejidad. Luego están las guías de campo, que sería de nosotros y las guías de campo históricas de Pasachov, por ejemplo, ¿no? O la de Acal equivalente, que es la de Enarejos. Este hombre, Philippe, aunque su apellido, aunque es francés, su apellido es Enarejos, porque es hijo de exiliados republicanos españoles. Y su libro en Acal, de su guía de astronomía, pues es la guía de campo tradicional, en la que se explican conceptos fundamentales sin profundizar mucho, centrados sobre todo en observación, y luego se pasa a tratar, con apoyo en cartografía y catálogos, cómo observar el cielo de manera práctica. Es otro tipo distinto de producto. Y luego también tenemos un cierto número de libros generales, pero con foco, o sea, con un perfil determinado. Por ejemplo, hay bastantes libros ilustrados o no, con un enfoque histórico, o hay bastantes libros generales de astronomía, pero que tienen el enfoque en descubrimientos o grandes hitos. Y luego hay libros que incluyen esos dos enfoques en uno solo, como este de Secretos del Universo, de Paul Murding, que es un libro de gran formato ilustrado alucinante, pero sigue sin ser una enciclopedia general, lo que podríamos llamar una monografía enciclopédica. O sea, un libro que lo tenga todo de principio a fin. Aquí he escrito de principio a fin, pero lo que me pide el cuerpo es decir de pe a pa. O sea, que esté la astronomía desde el principio hasta el fin, y luego el grado de profundidad en el que se entra en cada tema determina el tamaño de la obra resultante. Pero un libro de corte enciclopédico, que lo tenga todo. Algo que en cierto sentido podríamos decir que es un producto bastante clásico, pero que sea clásico no quiere decir que no sea necesario. En castellano hemos tenido en el pasado varios ejemplos. Por ejemplo, el libro de Michael A. Seeds, Fundamentos de Astronomía, que salió en Omega en el 89, lo veis aquí a la derecha, yo lo tengo, y quizás entre el público haya bastantes personas que también lo tengan. Es un libro que tenía este perfil, pero fijaos, era traducido, ¿no? José Luis Comella, nuestro añorado maestro, publicó en el año 87 un libro también de enfoque enciclopédico, pero más modesto, no ilustrado, en color y con un alcance menor, ¿no? Que era astronomía. Ya no está disponible. Aquí tengo una portada escaneada. Mucha gente se ha formado con este libro en la afición. Y tenemos el de Josep Comassola, Astronomía, de la colección Hispania Sopena, publicada en el año 75, la edición revisada, que la original es todavía anterior, es de los años 30. Fijaos hasta qué punto en el panorama en lengua castellana, una lengua como el castellano, hasta oficial en la ONU, pues que a finales del franquismo fuera necesario tirar como obra de referencia de un libro escrito por alguien como Josep Comassola, un catalán republicano anarquista esperantista muerto en el 38, nos indica hasta qué punto el panorama en esa época era desolador. Luego han aparecido algunos otros libritos, pero, y estaré encantado de que alguien lo desmienta, seguía haciendo falta a principios del siglo XXI un libro de corte enciclopédico actualizado, producido en casa, como lo que hicieron Comella o Comassola, no una traducción necesariamente. Eso es más importante de lo que parece, ¿no? Y que fuera completo y actual, ¿no? Algo nuestro. De ahí salió, bueno, esto que en castellano parece que nos cuesta tanto tener, no solo en astronomía, también en otras ciencias, en inglés está a la orden del día. He puesto dos ejemplitos aquí, ¿no? El libro de Michael A. Seeds, el mismo que tradujo Omega en el 89, es un libro que ha seguido vivo, ya va aquí, veis la portada por la edición número 14. De hecho, ya las últimas están publicadas por Seeds con Dana Bachman, pronto Seeds se retirará, ya está jubilado, ¿no? Pero pronto se retirará, sospecho, incluso de preparar estos libros. O el de Kaufman, ¿no? El de William J. Kaufman, tercero, o sea, el nieto, que falleció, y las ediciones siguientes, ya por la novena, pues la han ido heredando Roger Friedman y Robert Geller. Bueno, pues son libros enciclopédicos ilustrados, hechos en casa por ellos, en Estados Unidos, y que tienen toda la astronomía desde nivel básico hasta nivel intermedio. Ese es el producto que queríamos tener y convencimos a Omega en su momento, Jordi Gutiérrez y yo, de que ese material era necesario. De ahí surgió Astronomía General, Teórica y Práctica. Y ahora nos encontramos con la posibilidad de tener una edición totalmente nueva en ACAL, que hemos titulado de esa manera: De la Tierra al Universo, Astronomía General, Teórica y Práctica, segunda edición, año 2022, rabiosísima actualidad. Seguimos siendo los mismos autores, David Galadía y Enrique. Yo cuando firmo articulitos, libros y cosas, pues pongo este guioncito, sobre todo para que los extranjeros no se confundan. Y mi compañero y amigo Jordi Gutiérrez Cabello. Esta vez hemos añadido, por la relevancia de su aportación, en la cubierta el nombre de Vicent Peris Basauli, como autor de la mayor parte de la fotografía, aunque no todo. De esto vamos a hablar también luego.
Y bueno, como parte de los cambios en el libro, pues lo hemos humanizado, como veréis, y la humanización empieza por el título. Se le ha dado un título un poco más emotivo, menos enunciativo. Esto también es algo para lo que ha presionado bastante la editorial, y creo que tenían razón. Así que ahora lo llamamos De la Tierra al Universo. Es posible que si el libro tiene éxito y dentro de poco sacamos la tercera edición, ya el Astronomía General Teórica y Práctica caiga, ¿eh? Ya todo el mundo sepa que el libro es De la Tierra al Universo y fuera. Pero de momento ahí está. Y esta actualización integral ha afectado a todo. Y todo es, bueno, el texto y las figuras. Así que quería comentaros un poco más en detalle qué hemos hecho sobre el texto y sobre las figuras, pensando en quien no tenga un libro de este corte o en quien tenga la primera edición, para que vea que vale la pena hacerse con esta nueva. Bueno, el texto, la expresión está mejorada y revisada. O sea, en estos 20 años hemos aprendido a expresarnos mejor y a introducir las recomendaciones de la Comisión de Terminología de la Sociedad Española de Astronomía, en algunos puntos claves en los que era necesario normalizar el lenguaje. Es un trabajo importante escribir ciencia en nuestro propio idioma para normalizar la terminología y difundirla en un ámbito como el de nuestra lengua, que es de los más amplios del mundo. Hemos aprovechado para corregir errores y omisiones. Yo aquí os pongo una foto del ejemplar que tengo yo del libro de la primera edición, en el que a lo largo de 20 años fui marcando dónde encontraba yo algún que otro fallito. Cada post-it es una corrección. Es verdad que muchas de ellas son muy sencillitas, como por ejemplo esta, ¿no? Grupos galácticos, bueno, pues no son grupos galácticos más densos, son grupos de galaxias más densos o menos densos. Bueno, algunas correcciones son así pequeñitas, ¿eh? Otras omisiones son algo más serias. Por ejemplo, nos dimos cuenta en cierto punto que en astronomía general, teórica y práctica no se explicaba qué es el tiempo universal. Ahora ya se explica, en la nueva edición. O sea, todas esas cosas las hemos corregido errores y rectificado omisiones. Y luego los temas están todos mejorados y actualizados. Aquí os he fotografiado un trocito de mi ejemplar personal del libro en el que veis hasta qué punto la cosa está hiper trabajada. La primera edición nos llevó a prepararla 5 años, un tiempo superior al que se tardaba incluso entonces en hacer una tesis doctoral. Lo digo para ponerte en relieve la relevancia de la cantidad de trabajo que hay aquí implicada. Y en esta revisión hemos invertido algo más de un año, en torno a un año y medio. O sea que poca broma. Aquí hay mucho trabajo, incluso en la preparación de la edición nueva. Y claro, entre los temas mejorados y actualizados, pues muchas cosas, vaya a ver, que es que caen por su propio peso. O sea, el sistema solar, pues, muchísimas cosas están mejoradas y revisadas en el sistema solar. En particular, por ejemplo, y no solo, la parte de Plutón. Ahora ya el capítulo que antes se titulaba Plutón, ahora se titula Objetos transneptunianos y está totalmente reescrito, como es fácil de entender. Sobre planetas extrasolares, que antes había un solo párrafo, ahora hay un capítulo entero nuevo. No es muy extenso, porque había limitaciones de espacio, pero sí es un capítulo nuevo, actual y yo creo bastante esclarecedor para quien tenga interés por este tema. O sea, tener en un compendio de unas cuantas páginas una visión general de este campo de investigación tan novedoso es algo que le va a interesar a mucha gente. Otro ejemplo de temas que se han cambiado, o sea, se han tratado de nuevas porque nos ha obligado el avance de la ciencia, el enfoque de las fuentes explosivas de rayos gamma, los GRB. O también aparecen, aunque también es cierto que no se sabe mucho sobre ellas y por tanto el espacio que se le dedica es poco, pero aparecen los FRB, ¿no? Las fuentes explosivas radioeléctricas, o lo que llaman también las ráfagas rápidas radioeléctricas. Lo que pasa es que eso cuesta mucho de decir, sobre todo quienes tenemos algún problema para la R, si eso de ráfagas rápidas radioeléctricas, RRR, yo prefiero decir fuentes explosivas radioeléctricas, es mucho más fácil de pronunciar. Y que decirte la onda gravitatoria. Hombre, ya se sabía antes que existían, pero ahora hay una cantidad de ciencia que había que reflejar en la obra, todo a un nivel introductorio, por supuesto, pero tiene que estar presente. Y en cosmología, en la aceleración del universo, cuando apareció la edición anterior del libro, era un exotismo que todavía tenía a la mayor parte de la comunidad cosmológica perpleja. Hoy la perplejidad no es menor, pero hay mucho trabajo hecho y es un asunto que debe entrar de manera natural en la explicación normal de la cosmología actual y no como un apéndice al final. Bueno, y además el universo se acelera. No, no, la aceleración del universo de la expansión cósmica debe formar parte estructural de las explicaciones cosmológicas hoy día. También hemos aprovechado para mejorar algunas explicaciones de los temas de cosmología, sabiendo que nuestro público tiene una creencia muy, muy particular por estos capítulos, y todo esto ha conducido a reescribir prácticamente por completo los capítulos dedicados a cosmología. Aquí esto es un esquemita sacado de uno de los capítulos cosmológicos, con un resumen de la historia del universo.
No es poca vanidad intentar resumir en una gráfica la historia del cosmos, ¿eh? Pero bueno, como lo hace todo el mundo, nosotros también lo hemos hecho con dibujitos además de la casa. Eso en cuanto al texto. En cuanto a la parte gráfica. Bien, pues las gráficas científicas están renovadas todas expresamente para esta edición. Claro, en un libro de este estilo tienen que salir gráficas. Y, por ejemplo, ¿no? La de la abundancia de elementos en el sol, ¿no? La composición solar. Bueno, pues es muy frecuente sacar gráficas de artículos, pedirla de otras editoriales con o sin permiso, sacarla de internet de Wikimedia Commons. Pero Jordi Gutiérrez y yo hemos hecho un esfuerzo grande como profesionales que somos por para esta edición preparar las gráficas partiendo del material original. O sea que hay que preparar una gráfica de la abundancia de elementos en el Sol. Bueno, pues lo que hemos hecho es acudir a las fuentes originales, a las tablas en las que están actualizadas la composición química del Sol, tomar los datos y hacer las gráficas por nosotros mismos, de manera que ahora tenemos garantía y control absoluto de lo que hay en cada una de estas gráficas. Eso es un ejemplo. Otra es, por ejemplo, el diagrama que representa el número de asteroides, un histograma, en función del semieje mayor de la órbita, o sea, el radio medio de la órbita, ¿no? Para destacar el efecto de los huecos de Kirkwood. O sea, esos lugares de la cinturón de asteroides donde hay falta de objetos debido a las perturbaciones ejercidas por los planetas gigantes. Bueno, pues esta gráfica también podría haberse sacado de muchos lugares, pero hemos querido ir a las fuentes originales. Hemos ido a los repositorios y a los bancos de datos profesionales, donde están los elementos orbitales de los asteroides descubiertos hasta la fecha, y hemos trazado el histograma y la gráfica partiendo de cero por nuestros propios medios. O sea que muchas gráficas, esto no era siempre así en la primera edición. Muchas veces sí, pero no siempre. Ahora casi todo el material está elaborado partiendo de cero por nuestros propios medios con datos originales, profesionales, actualizados. Eso en cuanto a las gráficas científicas, que están totalmente renovadas para esta edición. Pero luego están los diagramas. Es verdad que la diseñadora de Omega, Celia Vallés, hizo un buen trabajo. Ella tenía su estilo, un estilo quizás muy esquemático. También es cierto que Jordi y yo pues, no siempre quedábamos contentos, porque cuando quien traza el diagrama no acaba de entender lo que se quiere comunicar, a veces cuesta que el resultado sea perfecto desde el punto de vista de la reproducción del contenido que pretendíamos. Bueno, en este caso, todos los diagramas, o sea, los esquemitas, los dibujos, las cosas, ¿no? Que no son gráficas científicas, están hechos a mano por mí, o sea, estas son mis manitas y mi reloj. Todo material original y todo con un toque personal. Esto es otra de las fases de la humanización de la obra, ¿no? O sea, que está llena de dibujos hechos a mano. Bueno, hechos a mano, por lo menos el esqueleto, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cómo dibujaba o borraba a esta señora corriendo o de pie con un paraguas y cómo eso luego, tras escaneo y tratamiento en el ordenador, pues se convierte en un esquema original, humano, hecho con estas manitas, que por supuesto sirve para explicar, ya lo sabéis todos, ¿no? Esta es la manera clásica de explicar el fenómeno de la aberración de la luz en astronomía. Como esto hay muchísimos otros ejemplos. Diagramas científicos, esquemas y fotografía. Claro, aquí pasamos de la era analógica a la digital. La edición inicial tenía muchas fotografías analógicas, la mayoría de ellas la aportó un gran astrofotógrafo conocido en nuestro ambiente, Ignacio de la Cueva, Ignacio de la Cueva Torregrosa. Bien, para esta edición hemos contado sobre todo con fotografías de Vicent Peris. Casi todas las fotografías, aunque no todas, queda alguna o dos, pero bueno, la inmensísima mayoría son ya digitales, por supuesto. Y Vicent, aunque no ha aportado todas las fotos, sí es la persona que ha contribuido de manera mayoritaria, pero también nos ha puesto en contacto con muchísimas otras personas que se reconocen en cada caso en los pies de figura, que han aportado imágenes muy, muy sorprendentes, de altísima calidad, primer nivel. Aquí, por ejemplo, hay una foto de Vicent Peris, de la galaxia M81, en la Osa Mayor. No es solo de Vicent Peris, este en concreto es de Peris con José Luis Lamadrid. En cada caso, en cada pie de figura, se reconocen con rigor a los autores de cada foto. Pero también tendemos a destacar lo nuestro. Por ejemplo, a buscar fotografías de no solo astrofotografías, sino que en la parte fotográfica no astro, pues también hemos procurado innovar y conseguir cosas difíciles de conseguir, destacando la parte nuestra dentro de lo posible. Por ejemplo, esta fotografía de Vladimir Mulder, pues destaca el que sigue siendo un producto europeo, el telescopio mayor que sigue habiendo a día de hoy en Europa, el 6 metros que es la Federación
rusa. O esta fotografía de la derecha de Javier Pérez González. Es la figura 1-1, parte de la figura 1-1, hecha en casa. ¿Qué ocurre? Que esto es uno de los motivos por los que tenemos que producir estos materiales desde dentro de nuestra propia cultura, ¿no? En la primera edición, pues seguimos la corriente, nos dejamos llevar por el hilo que viene de quien produce los materiales originales en ciencia hoy día en el mundo, de cuando se habla de arqueoastronomía o de astronomía, etnoastronomía o astronomía en las culturas antiguas, para hablar de Stonehenge, ¿no? Y el monumento megalítico que hay allá por el Reino Unido. Pero en realidad no es una obligación. Hemos preferido para este caso poner una fotografía de los dólmenes de Antequera. No hay más astronomía en Stonehenge que en los dólmenes de Antequera. Es más, probablemente sea al revés, ¿eh? Hay más astronomía aquí en Málaga que allá en el Reino Unido. Y no solo tenemos que destacar lo nuestro, sino que además disponemos de materiales excelentes como las magníficas fotografías de Javier Pérez González de ese conjunto monumental. O sea, que hacer las cosas aquí también nos permite lucir lo que sabemos hacer, lo que tenemos y lo que nos distingue de quien escribe dentro de su propia cultura una obra que luego traducimos de una manera mejor o peor. Bueno, como ejemplo de la aportación de Vicente Peris, y en este caso voy a enseñar las fotografías que se hicieron con el telescopio de 1,23 m en el Observatorio de Calar Alto, gracias al proyecto POP 123 de la Fundación Descubre, o sea, algo también muy andaluz, pues tenemos un total de 11 fotografías de primerísima calidad. Entre ellas, como veis aquí, la nebulosa Iris, que es la que está en la cubierta del libro. Y muchas otras, algunas de ellas las conoceréis, ¿eh? Otras de ellas quizá no porque están semi o del todo inéditas todavía, ¿no? Pero aquí tenemos un material de primer nivel mundial, hecho en casa, y que si no escribimos nosotros los libros, no lo podemos lucir. Y seguiríamos, aquí tenéis, otra fotografía de las producidas gracias a la Fundación Descubre y a Calar Alto, en colaboración con Vicente Peris y mucha otra gente, ¿eh? Que no es el único que está tratando y obteniendo los datos para esta magnífica galería de astrofotografía, toda ella hecha en Andalucía y que tenemos que lucir. Bueno, esta última fotografía es semi-inédita, ¿eh? Si la buscáis por ahí la podéis encontrar, pero vamos a tener que publicarla y darle mucho más bombo próximamente. Es una fotografía totalmente alucinante del quinteto de Stefan, hecha en Almería y procesada en España. Una auténtica pasada. Bueno, así que no es que se haya acabado lo de poner fotos de la NASA. La NASA tiene fotos imprescindibles y las tenemos que poner, sobre todo en exploración espacial y en muchos otros lugares. Pero la cubierta y siempre que hemos podido, las fotos ahora ya son nuestras. Bien, podemos hablar algo más del libro. Ya he comentado la reforma de la parte textual, los cambios en la parte gráfica, tanto de gráfica científica, diagrama o esquema y fotografía, astrofotografía y no astrofotografía. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más del libro. Esta fotografía está tomada de un comentario bastante amable que se ha hecho del libro últimamente en este blog, de Greg Turning. Está en castellano, ¿eh? El comentario. Aquí, por ejemplo, veis el diagrama que hemos hecho nuevo sobre cómo explicar el aspecto de los anillos de Saturno y su cambio a medida que transcurre un ciclo completo del planeta alrededor del Sol. Bien, pues el libro sigue teniendo una extensión muy parecida al de la primera edición. Son 934 páginas, casi 1000, ilustradas a todo color. De ahí que el porte de la obra sea considerable. Claro, en parte se podría haber compactado mucho más la información, pero no habría quedado un libro amable, ni legible, ni accesible, ¿no? La tipografía mantiene un cuerpo generoso, un tipo de letra sin concesiones al virtuosismo, o sea, que sea legible, y con un cuerpo generoso. Y con márgenes amplios. Los márgenes sean amplios está justificado por si alguien quiere hacer anotaciones al margen del libro. Lo que pasa es que ya me comenta mucha gente, si un libro tan bonito no me atrevo a escribirle encima. Bueno, pues que sepáis que los márgenes están pensados para que quien quiera hagáis sus propias anotaciones si se atreve. En una obra de este estilo, que contrasta radicalmente con las guías visuales de las que yo hablé al principio. En las guías visuales la información está atomizada. Aquí no, aquí se parte de un tema, luego los vamos a repasar todo uno a uno, ¿no? ¿Qué temas se tratan? De un tema al último, y los temas van de pe a pa, de principio a fin, cada uno desarrollado a lo largo de la extensión que necesita. Eso quiere decir que ubicar la información dentro del libro es un desafío, y por eso
hemos insistido los autores y agradecemos que la editorial nos hiciera caso en que haya un índice de materia muy completo, que incluye todos los niveles de apartado y subapartado. Pero además afrontamos el trabajo enorme, nos podéis imaginar lo duro que es, de preparar un índice alfabético exhaustivo. O sea, hay 33 páginas a doble columna completa de índice alfabético. Eso es lo que permite encontrar pues, toda la información de manera eficaz en una obra enciclopédica de este estilo. Os invito a que quien tenga el libro le eche un ojo. Esto ya estaba presente en la primera edición, pero hay que decir que en esta edición este índice alfabético es todavía mejor. Es más completo y está más controlado que el de la primera. Y luego tenemos el sistema heredado también de la edición anterior de hipertexto. El hipertexto tiene una historia interesante. En cierto momento, la editorial de la primera edición nos dijo, bueno, en un libro como este, ¿no querríais poner un glosario donde se expliquen los términos fundamentales? Bueno, pues Jordi y yo nos pusimos a pensar. Y en cuanto nos pusimos a pensar, en el primer día en que estuvimos pensando sobre el tema, nos dimos cuenta de que elaborando un poquito el glosario, cuando empezaba a hacer los términos, para definir cada término lo que hacíamos era ir al libro y buscar cómo estaba explicado en el libro. Con uno, con otro, con otro. Al quinto dijimos, esto no tiene sentido. El glosario, si el libro realmente es enciclopédico y es de pe a pa, de cabo a rabo, si lo contiene todo lo que podamos poner en el glosario está ya en el libro. Así que lo que hay que hacer es un sistema de hipertexto y no un glosario. Y el hipertexto consiste en lo siguiente. Los términos que consideramos que pueden tener alguna dificultad o que merecen mayor profundidad, como en este caso en el capítulo dedicado al sistema joviano, cuando se habla de la tercera ley de Kepler, que puede comprobarse como ejercicio didáctico midiendo los periodos de los satélites galileanos. Bueno, pues se resalta esa palabra, tercera ley de Kepler, y al margen, en un recuadrito pequeñito, está el número de la página en la que se explica ese concepto con más profundidad. Efectivamente, si vamos a la página 204, pues aquí tenemos la tercera ley de Kepler explicada a fondo mucho mejor de cómo podría estarlo en cualquier glosario. Y este sistema de referencia interna, que llamamos hipertexto, es una idea de Jordi Gutiérrez, creemos que es una aportación novedosa. No sabemos cómo no se le había ocurrido a nadie antes hacer esto en un libro impreso en papel, pero que yo sepa es el único que tiene este tipo de recursos. Y es algo que hace muchísimo más accesible la información. Y además liga unos capítulos y unos contenidos con otros y le da unidad a la obra. Voy a enseñaros, espero no aburriros mucho, porque como esta charla trata del libro, pues vamos a entrar en el libro. A ver, pero aquí en el libro de qué se habla. Bien, pues está organizado en 8 partes, grandes partes. La parte primera es de historia y contiene un solo capítulo. Luego tenemos una parte dedicada al firmamento en general. Es la parte que podríamos llamar más de astronomía visual orientada a la afición, de los capítulos 2 al 5. La parte tercera sobre instrumentación y técnicas observacionales, donde explicamos pues, qué es la fotometría, qué es la... Bueno, luego entramos más en detalle cuando veamos los capítulos, del 6 al 10. El sistema solar, como no, es la parte mayor, el número de capítulos, y también ocupa cerca de un tercio de todo el libro. La parte 5 dedicada a las estrellas, astrofísica estelar en general. La parte 6 a nuestra galaxia. La 7 se dedica al universo extragaláctico y cosmología, son 4 capítulos completos, ya digo que al menos 3 de ellos están totalmente reescritos, y una parte última con un solo capítulo dedicada a vida en el universo. Pues vamos a ver parte por parte. Como decía, el libro se abre con la parte 1 que contiene un solo capítulo, el de historia de la astronomía. En la parte del firmamento, pues se dedica un capítulo al firmamento observado a simple vista. Hablamos de las coordenadas celestes, azimut y altura, ascensión recta y declinación. No hay que asustarse porque están explicadas a un nivel cualitativo y seminumérico. Las fórmulas están siempre al margen en recuadros. Se parece el estilo de la explicación, aunque es mucho más profunda y creo que mejor dosificada, a la explicación que hay en la introducción de la guía del firmamento de Jesús Luis Comella, que es la fuente en la que muchísimas personas aprendimos en su momento cuando nos introdujimos en la afición los conceptos básicos de coordenadas celestes. El capítulo 4 trata los movimientos de la Tierra. Os puedo garantizar que ahora ya ahí sí se explica qué es el tiempo universal, por ejemplo. Y el capítulo, el quinto, dedicado a nomenclatura. Es posible que este sea uno de los capítulos más breves del libro. La parte tercera se dedica a instrumentación y técnicas observacionales. Aquí se habla de los telescopios en el capítulo 6, sobre todo desde un punto de vista de la óptica, sobre todo, aunque no solo. Y en el capítulo 7 nos dedicamos a la parte que podríamos llamar mecánica de los telescopios, o sea, cómo son las monturas horizontales y ecuatoriales y cómo se usa de manera práctica un telescopio amateur. También hablamos de los telescopios profesionales y cómo funcionan, aunque estas dos partes
el firmamento y la instrumentación están orientados sobre todo al mundo de la afición. El capítulo 9 se dedica a la calidad del cielo, aquí hablamos de turbulencia, transparencia y hay toda una parte absolutamente reescrita para esta edición sobre contaminación lumínica, donde adoptamos el enfoque moderno, o sea, el apartado, no el capítulo entero, pero el apartado de contaminación lumínica está totalmente reescrito. No es muy extenso, pero sí tiene un enfoque moderno. Y caracterizamos desde el principio la contaminación lumínica, o más bien podemos decir la luz artificial de noche, como un agente contaminante que se introduce en la atmósfera. Un agente contaminante más, un agente contaminante cualquiera, para poner las cosas en su contexto correcto desde el punto de vista medioambiental, porque la contaminación lumínica no es solo, ni siquiera es sobre todo un problema astronómico, es un problema medioambiental comparable al de la contaminación del aire o del agua. Finalmente, el capítulo 10 se dedica a astronomía en otras regiones espectrales. Astronomía, radioastronomía, astronomía X, rayos gamma, y aquí también hay un capítulo sobre el campo novísimo de la astronomía multimensajero, donde hablamos de astronomía con neutrinos y con ondas gravitatorias, todo ello material nuevo. El sistema solar, bueno, pues qué decir, es verdad que el enfoque no es muy innovador. Hay un capítulo para cada planeta, además hay uno para la Luna y uno para el sistema joviano aparte y otro para el sistema de Saturno, que incluye los satélites y los anillos de Saturno. El capítulo de Plutón pasa a ser el de objetos estelares neptunianos, con toda la información nueva que hay, tanto sobre Plutón como sobre sus compañeros. Y cerramos la parte con un capítulo dedicado a asteroides, cometas y uno a meteoroides, meteoros y meteoritos. Luego viene la parte de las estrellas. Bien, el capítulo de principios de física estelar compite con el de nomenclatura en brevedad, pero quizás sí sea uno de los de nivel menos básico, porque incluye algunos conceptos de física que, bueno, están explicados de manera cualitativa y muy elemental, pero no son triviales, no nos engañemos. Luego hablamos de la observación de las estrellas, donde se habla de los parámetros fundamentales observables, como colores, luminosidades, también distancia y, por tanto, magnitudes absolutas y otros detalles. El capítulo 29 se dedica a la clasificación. Aquí es donde introducimos los tipos espectrales, o B, A, F, G, K, M, y el diagrama color-magnitud, entre otros conceptos. Y luego ya vienen los capítulos dedicados a evolución estelar. En mi opinión, una de las aportaciones más importantes de este libro. Además, elaborado en su origen, los capítulos 30, 31 y 32, entre otros, de esta parte, por un especialista como Jordi Gutiérrez Cabello, que hizo su tesis doctoral justamente sobre evolución estelar. Esto es material muy interesante. Yo creo que no se puede encontrar en el panorama en nuestro idioma un resumen sobre evolución estelar como el que se contiene en estos 3 capítulos. Buen material, creo yo. Son algunos de los capítulos que menos han cambiado respecto a la primera edición, aunque por supuesto todo lo que he dicho antes vale. Texto revisado, hay ampliaciones, hay conceptos nuevos, toda la parte de fuentes explosivas de rayos gamma, los diagramas, las gráficas, la fotografía. El Sol se trata aquí, no en el sistema solar. El capítulo 33 sobre el Sol es el más extenso del libro. Y luego los capítulos inevitables y totalmente imprescindibles sobre estrellas múltiples, estrellas variables y el capítulo totalmente nuevo de Nueva Planta sobre sistemas planetarios extrasolares. Y llegamos ya a la parte final del libro. La galaxia, la nuestra. Aquí hablamos de la estructura de la galaxia. Luego hablamos de las poblaciones estelares y el medio interestelar, o sea, qué contiene la galaxia. Y luego un capítulo sobre agrupaciones estelares. Esencialmente aquí, aunque no solo se habla de cúmulos estelares, ¿no? Los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares, aunque también aparecen otras cositas en este capítulo, con una incidencia muy especial en la relevancia de los cúmulos estelares en la teoría de evolución estelar. La estrella del libro para muchas personas es la parte dedicada a universo extragaláctico y cosmología. En los sistemas extragalácticos hablamos de galaxias y su clasificación, es un capítulo clásico que no ha cambiado mucho, pero luego los 41, 42 y 43 han experimentado una reescritura absoluta. Aquí ya entramos en materia de cosmología. La estructura del universo a gran escala, el universo en expansión, que se dedica sobre todo al pasado del universo y modelos cosmológicos, y el futuro del universo, donde se entra más a fondo en los misterios de la materia y la energía oscura. Y finalmente se cierra el libro como empezó, con una parte que contiene un solo capítulo, en este caso el de astrobiología, donde también ha habido novedades interesantes en estos años. Así que con eso tenéis una idea de qué trata el libro, y como habéis visto no he exagerado antes al decir que trata la astronomía de pe a pa, lo incluye todo. Pero además, tenemos una página de materiales adicionales. A esta página se puede acceder mediante un código QR que está en la página 21,
del libro, al pie del índice. Así que lo siento mucho, pero el código QR no lo puedo enseñar. Hay que acceder a él comprando el libro. Ah, caramba, si lo he copiado aquí. Uf, como alguien se dé prisa y tenga tiempo, igual apunta con el móvil a la pantalla y accede a la página de materiales adicionales. Estoy seguro de que quien lo haga lo que tendrá más ganas de comprar el libro que de no comprarlo. Veréis que en la parte de materiales adicionales, quien compre el libro ya se da el código QR y puede entrar a ella, aportamos para cada capítulo un documento en PDF con cuestiones básicas y avanzadas. Confiamos en que este material, que es heredado pero mejorado de la primera edición, tenga mucho interés para quien quiera usar el libro como herramienta didáctica. Algunos capítulos, no todos, tienen un apartado de astronomía en el aula, donde hemos incluido materiales a veces muy llamativos que han aparecido durante este año. Por ejemplo, todo lo que hizo Pérez Closas en el año internacional de la astronomía para aplicar el método de Eratóstenes con un recogedor de basura. Está incluido aquí, con su enlace y, por supuesto, reconociendo a nuestro maestro y artista Pérez su labor y su trabajo, con enlaces a materiales muy buenos de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía. Tenemos también para cada capítulo bibliografía actualizada. Es sorprendente que no siempre lo más moderno es lo mejor en términos de referencia. Aquí se combinan de manera curiosa obras de última hora con también referencias clásicas que siguen teniendo valor. Hay un documento de apéndice donde se da una información que yo creo que sigue siendo importante sobre unidades de medida y cosas por el estilo, pero ya ha salido de la obra impresa. Hay un apartadito de enlaces de interés que iremos ampliando y hay, horror, una fe de errata que quizá os sorprenda, pero ya tiene algún contenido. Ya hemos encontrado 3 erratas en el libro a esta altura. En el futuro pretendemos añadir muchas más cosas a este apartado a esta página en internet de materiales adicionales. Y esperamos que sea un lugar que tenga bastante movimiento. Admitimos sugerencias, tanto sobre errata como sobre posibles nuevos contenidos para los apartados de cuestiones, de astronomía en el aula o de bibliografía. Nos preguntan siempre, muchas veces, ¿no? Cuando se habla del libro, bueno, pero ¿qué nivel tiene el libro? Bien, está claro que el nivel no es el nivel académico máximo avanzado para cursos de máster y de doctorado. O sea, ahí no vamos. Pero es cierto que tampoco es verdad que sea de nivel desde cero. Es verdad que desde cero se puede entrar. Es un libro para quien solo tenga interés y no sepa nada. ¿Vale? Puede entrar desde cero. Pero el grosor del libro, la extensión de la obra, permite que quien entre en el libro desde cero avance hasta un nivel medio en la ciencia, como cultura general y como afición. En el libro hay muy pocas fórmulas y casi siempre, no siempre, pero casi siempre están aisladas en cajas aparte del texto principal. Luego, quien lo lea puede graduar el nivel. Os habréis dado cuenta de la importancia que le hemos dado a que la estructura de la información sea coherente y accesible. De manera que es muy fácil detener la lectura cuando el nivel es excesivo, seguir por otra parte y cuando se sienta que se necesita algún recurso al que no se ha seguido bien, a través del hipertexto, a través del índice de materia o a través del índice alfabético, encontrar el lugar del libro donde se puede recuperar el hilo donde lo habíamos dejado. O sea, es muy fácil, gracias a la estructura que le hemos dado a la obra, graduar el nivel de lectura, desde el nivel de iniciación absoluta, básico, hasta el nivel medio al que creemos que llegamos en la mayoría de capítulos. Todos los contenidos van acompañados de su parte práctica, de ahí el subtítulo heredado de la edición inicial, teórica y práctica. Hombre, en cosmología, por ejemplo, pues no existe cosmología práctica, ¿no? Pero siempre que es posible poner en práctica alguno de los contenidos de la obra, damos indicaciones sobre cómo hacerlo. Y el libro es adecuado. Creíamos que lo era en la primera edición, ahora lo sabemos, porque la primera edición fue adecuada para la afición, o sea, desde iniciación absoluta hasta nivel medio. Muchísimas personas con interés por la astronomía a nivel de afición han usado el libro en la primera edición y lo van a seguir usando en esta, seguro. Es un libro ideal para enseñanza secundaria, como hora de consulta. Han tenido la primera edición en muchos institutos, y si no la han tenido en muchos más es por el precio que tenía la primera edición, que era francamente muy cara. Como voy a comentar a continuación, eso ya lo hemos resuelto. El libro ya no es caro. Y luego en enseñanza universitaria. No es un libro para curso avanzado en licenciatura de física, pero sí es apto para cursos de iniciación, incluso en ciencia, y para cursos de astronomía para especialidades fuera de la física. En estas asignaturas que se pusieron de moda hace unos años de astronomía para cursos de biología, de geología o incluso de filosofía o de letras, este libro se ha usado y se seguirá usando en cursos de ese estilo. O sea que también ha tenido y va a tener una aplicación a nivel universitario. Y un rasgo que yo destaco siempre, la gran responsabilidad que tenemos quienes hablamos castellano, que sea con acento de Córdoba. Ser conscientes de dónde estamos. Yo me asombro mucho cuando leo un libro de astronomía en inglés
y explican las cosas para el público británico o estadounidense y luego dicen, bueno, y en el hemisferio sur pues todo al revés, punto y aparte. Como una falta de respeto por la inmensa cantidad de hablantes de inglés que hay en el hemisferio sur. Eso no podemos permitirnos hacerlo en castellano, porque no tenemos la potencia editora de la lengua inglesa. Y si creemos que es necesario un libro en castellano sobre astronomía que lo tenga todo, hay que tratar, como hemos hecho Jordi y yo, de manera respetuosa, en todo momento, al público de nuestra lengua de los dos hemisferios. Aquí he puesto un ejemplo, ¿no? O sea, por lo fácil que es pintar las fases lunares tal y como se ven desde el hemisferio sur. Porque lo que hacemos siempre es pintarlas tal y como se ven desde México y poner al pie, y desde el hemisferio sur al revés, pum, y seguir. Bien, eso ya nosotros ya no lo hacemos. Y voy a ir terminando. Dándole las gracias a la editorial, porque que este libro aparezca es una gran apuesta de ACAL. ACAL Editores, una editorial conocida hasta ahora sobre todo por sus publicaciones de humanidades. O sea, ha seguido tradicionalmente desde sus orígenes la tradición hispánica de ser muy de letras, pero ya llevan años haciendo un esfuerzo muy meritorio y con éxito, por entrar en la cultura científica, no solo en astronomía. Tienen libros interesantísimos sobre muchas otras materias científicas, biología, por ejemplo. Y dentro de la colección de astronomía, Acala ha hecho una apuesta seria y grande por sacar esta obra, siendo consciente de la relevancia cultural de la ciencia, de la astronomía en particular, sobre todo en los países hispánicos, donde tenemos países con una relevancia internacional enorme en la ciencia astronómica, no solo España, como digo también México, Chile, Argentina, Uruguay, se me apura ahí algún otro. Así que Acal ha asumido un libro complejo de editar, enorme de producir. Han hecho una gran tirada. Han hecho una edición de calidad y encuadernación enorme. Y han hecho un esfuerzo muy grande, también los autores, tuve que decirlo, porque el precio sea razonable. No sé no hablar de precio, pero puedo deciros que está por debajo de la mitad de lo que costaba la primera edición hace 20 años. O sea que es prácticamente gratis, voy a decir. Ahora ya lo consultáis y lo veis. Y con esto creo que he contado las cuestiones fundamentales de lo que yo quería explicaros sobre cómo va el libro. Espero que os haya interesado y os haya sorprendido en alguno de los pasajes. También espero que no os haya aburrido en las partes más áridas de descripción del contenido, pero yo creo que era necesario hacerlo para que tuvierais una idea cabal de en qué consiste la obra. Yo ahora me pongo en manos de la organización y de María para ver cómo seguimos interaccionando con el público. Pues ahora sí vamos. Muchísimas gracias, David, de verdad. Gracias, Como encantado. siempre, muchísimas gracias por esa disertación, porque evidentemente es la manera de conocer las entrañas de nuevo de este libro, ¿no? Ahora sí vamos a permitir que todos los participantes puedan reactivar su audio, ¿vale? Ahora sí, ya os dejo, ya me porto bien. Vaya a poder reactivar vuestro propio micrófono, ¿vale? Para pues, que tengamos una conversación o que podáis hacerle alguna cuestión directamente a David, que haya Mientras alguien se pues anima, acto. puedo hacer un comentario sobre lo que estoy viendo que ha ido saliendo por el chat. Le agradezco a Isaac Lozano haber puesto la web que he citado, ¿verdad? Donde yo estoy contribuyendo mucho últimamente, ¿no? Mi propio portal y el portal de astronomía de la Fundación Descubre. Y estoy muy contento de haber mencionado a Uruguay entre los países con una comunidad astronómica interesante, porque veo que hay alguien de Montevideo entre el público, así que he quedado bien, Sí, de lo cual sí, me sí, alegro. totalmente. Y además había alguien que preguntaba precisamente que qué fue de Perito en Luna. Ah, bien. Bueno, pues puedo empezar por ahí si no hay alguna cosa, pero Perito en Luna no sé si volverá, porque pues para quien no lo sepa voy a explicarlo. En la revista de referencia de astronomía popular en lengua castellana, que desde hace muchos años se llama Astronomía, yo tuve durante 5 años un consultorio mensual anónimo, en el que yo me hacía llamar Perito en Luna, creo que nadie sabía que era yo, y el público mandaba preguntas y yo elegía cada mes una pregunta y la desarrollaba con mucho trabajo. En una página daba una respuesta. Ese trabajo de 5 años dio lugar luego a un libro, Cuestiones curiosas de astronomía. Está en Alianza Editorial.
Lo cual me llena de orgullo también, porque cuando yo tenía 15 años y empecé en la afición, ¿quién iba a decirme que iba a tener un libro en la misma colección, el libro de bolsillo donde está el universo de Isaac Asimov, por ejemplo? A veces lo miro Ahí y no me lo estamos. creo, pero acaba de salir la segunda edición. ¿Y qué pasa? Que eso está editado en forma de libro, era un esfuerzo enorme. O sea, responder cada mes una pregunta. Pensad que la gente preguntaba, le preguntaba al perito en lunas cosas que no están en internet, cosas que no se encuentran, cosas raras. Y había que elaborar las respuestas, preguntando a colegas, investigando, haciendo cálculos. Y cada mes era un trabajo enorme. Al cabo de 5 años tuve que dejarlo. Y de momento no estoy pensando en reasumirlo, porque es de verdad que es mucho trabajo. Pero quién sabe, quizás si en el futuro me voy relajando y cambio un poco de ocupaciones y tengo menos que hacer, pues quizás vuelva el perito en luna, aunque ya no será anónimo. Ya veremos. Pero por ahora no está previsto. La edición más reciente de Cuestiones Curiosas de Astronomía, es lo que entiendo que pregunta José Manuel Moreno. La edición más reciente de Cuestiones Curiosas de Astronomía es de este año, justamente. No está actualizada, es la misma, o sea, es una reimpresión en el fondo, pero está en Alianza Editorial. No sé si lo tengo por aquí a mano, creo que sí. Este libro que lleva en la portada una luna enmascarada como alusión al consultorio original en el que había alguien enmascarado que no sabía quién era que contestaba preguntas y que se hacía llamar Perito en Luna en otro alarde de vanidad. Yo espero que esté donde esté Miguel Hernández sepa perdonarme por haber hecho un pequeño homenaje a su primer libro de poemas con ese atrevimiento. Carlos también estaba El libro del que preguntando. hablamos, el libro del Sí. que estamos hablando hoy, porque no me queda claro si la pregunta iba por la del Perito en Luna o por este, el libro del que estamos hablando hoy, de la Tierra al Universo, Astronomía General, Teórica y Práctica, segunda edición, ya está en todas las librerías de España, tanto en internet como normales. Acá es una editorial normal que distribuye muy bien y el libro está disponible en muchos sitios. A América, acá distribuye no en todos los países, no sé en cuáles, pero sí en los más importantes, a partir de octubre. O sea que, por ejemplo, en el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay y en México, como mínimo, y también en Colombia, a partir de octubre estará el libro disponible. No sabría deciros en otros países. Pero en España, por supuesto, podéis ir esta tarde, bueno, esta tarde ya no, pero podéis ir mañana y comprarlo. Sí, siempre además animamos a la gente a que lo adquiera en su papelería más cercana, ¿no? En la papelería más cercana que tenga, pues siempre animamos a que lo pueda adquirir, ¿no? Bueno, Eh, Carlos Martínez comenta que la edición anterior no pudo adquirirla. Bueno, en cierto momento se agotó, pero es cierto que había un problema serio con el precio de la primera edición. Y os aseguro, es que es un poco seno hablar de dinero, pero os aseguro que el dinero esta vez no va a ser un problema. Y yo confío en que eso ahora permita que un libro como este esté en la biblioteca de todas las asociaciones, un libro muy bueno para tener en la biblioteca de las agrupaciones astronómicas y en los centros de secundaria. por ahí lo hubiera pagado, dice Carles. Bueno, pues más cuestiones, más preguntas, más curiosidades que podáis tener ahora que tenemos tiempo antes de que David se marche para cenar. Tendréis que plantearla por escrito en el chat, Sí, ¿no? Pero pero sí, sí, además lo haré. ya todos los participantes pueden reactivar su audio ellos Ah, mismos. O ahora sea, sí. Ah, de sí, acuerdo. sí, ya sí, Pues si ya no se sí. atreven, ¿no? Eh, la Jesús, ven- ah, Jesús, hay una parece que pregunta. estaba Si hay algún contenido que me haya quedado Jesús con ganas de Nava. incluir, pregunta Jorge, si hay algún contenido que me haya quedado con ganas de incluir en el libro. Realmente no. Sí me habría gustado que el capítulo dedicado a planetas extrasolares fuera algo más extenso. Pero no podíamos pasar de 1000 páginas. Acal ha hecho un esfuerzo muy grande para que salga el libro y no podíamos arriesgarnos a hacerlo inviable ampliándolo demasiado. Así que una buena parte del esfuerzo, cuando se escribe, hablábamos antes, ¿no, María? De Sí, si prefiero hablar o escribir. Bueno, escribir es un suplicio. Parece que se escribe, bueno, por lo menos a mí, habrá a quien le salga con más facilidad. Parece que se escribe con sangre. Y lo que más cuesta al escribir es conseguir que las cosas queden breves. O sea, se tarda mucho más en hacer algo breve que en hacer algo muy largo. Y aquí teníamos un límite que los clásicos dirían típico de propuesto. O sea, la editorial nos había pedido a Cal que cualquier cosa que añadiéramos al libro implicara un recorte equivalente en algún otro lugar.
Así que hemos dedicado un esfuerzo enorme para resolver el Tetris de cada contenido nuevo. Implicaba reducir el tratamiento de algún otro contenido que ya estuviera anteriormente. Y esto es muy complicado, sobre todo hacerlo de manera que no queden flecos. Así que el capítulo de planetas extrasolares ha quedado con la extensión que hemos podido darle sin pasarnos de las 1000 páginas. Aún así, creo que contiene todo lo fundamental. ¿Y contenido? Pues está todo lo que yo querría que estuviera ahora. La onda gravitatoria detectada en la fotografía del núcleo de la galaxia M87, creo que es, ¿no? Lo que se publicará mañana del núcleo galáctico de nuestra galaxia no está, evidentemente, pero ¿qué le vamos a hacer? Y estoy seguro de que dentro de poco veremos, como hemos visto en años pasados, muchos libros de divulgación llenos de fotografías hemos visto del telescopio espacial Hubble, pues veremos muchos libros con fotografías del telescopio espacial James Webb Space Telescope. Sí. Pero yo ya he dicho dos cosas sobre eso. Una, que ojalá ese telescopio nos deje obsoletos cuanto antes. Eso será señal de que ha descubierto un montón de cosas muy interesantes. Y por otra parte, tenemos que seguir resistiéndonos a que la agenda de los temas tratados y del material con que se ilustran nos siga viniendo impuesta desde otros ambientes culturales. Aunque el James Webb vaya a hacer fotos muy buenas, en la comunidad astronómica, profesional y amateur de lengua hispana, tenemos materiales alucinantes de sobra para producir nuestros propios libros. Así que yo, cuando el James Webb empiece a lanzar fotos estupendas, las admiraré. Pero estoy seguro, bueno, ya veremos lo que sale, ¿eh? Ya veremos. A ver, a Estoy ver. seguro de que en general y con la mayoría de fotos no voy a echar de menos que no estén en el libro, porque tenemos todos los temas ilustrados con fotos muy buenas proporcionadas por gente estupenda, muchas veces de nuestro propio entorno. Bueno, yo creo que las has dejado a todos anonadados, ¿eh? Por cierto, yo me he ido al índice alfabético, he buscado eclipse de luna, porque, bueno, tenemos un eclipse de luna Este este fin de fin de semana, sí. semana, maravilloso, que es una auténtica ocasión, y me he ido al índice alfabético y rápidamente he buscado eclipse y me da, váyase usted a la página 281 y estaba aquí consultando. Bueno, pues, ¿en qué consiste un eclipse de luna? Y además, ya que estamos hablando de eso, pues es una buena recomendación para que no nos lo perdamos eh, la- el, el próximo del domingo al lunes, al Pues, amanecer. pues sí, lo podemos ver, cada año hay como mínimo varios eclipses, ¿no? Y cuando hay pocos suelen ser más de luna que de sol. Eh, no, perdón, al revés, son más frecuentes los de sol que los de luna, pero lo que sí ocurre es que es más fácil ver un eclipse de luna que uno de sol, ¿vale? Eso sí es cierto. Porque un eclipse de luna ocurre para todo un hemisferio, mientras que un eclipse de sol ocurre para una zona concreta del planeta solamente. Aunque sean más frecuentes los de sol que los de luna, los de luna los vemos más. Pero hace años que llevamos ya una sequía de eclipses de luna que no veas. Bueno, pues de la noche del domingo al lunes, por desgracia, solo lo podremos ver de madrugada y no veremos cómo acaba, veremos cómo empieza, desde la península ibérica. Pero, hablando de América, está perfectísimamente situado para que lo disfruten desde América entera, desde el río Bravo hasta Tierra de Fuego. Recomiendo a quien tenga ocasión que vaya a Colombia, es el lugar desde donde mejor se va a ver. ¿En El dónde? eclipse de luna en Colombia. Van a tener la Ah, luna casi en el cenit. ¿eh? todavía Como estamos a está, tiempo. sí, todavía llegamos en avión. Y efectivamente, en las páginas 280, 281 hasta la 283, pues aquí están explicados los eclipses. Y aquí veis estos esquemitas hechos a mano, con el punteado con rotulador, y en particular el diagrama de la página 283, donde sale el esquema de cómo es un eclipse de luna penumbral, parcial y total. Este no llega a ser total, será un eclipse parcial muy profundo. Y lo que yo recomiendo, aparte de que consultéis la teoría práctica y los diagramas sobre eclipses de Sol y de Luna en el libro, es que quien pueda descargue la aplicación que recomendamos en el apartado de bibliografía de este capítulo, en la página de internet de materiales adicionales, la aplicación que voy a escribir aquí en el chat. A ver, para todo el mundo. La podéis buscar para Android, solo existe para Android, no para iOS. Eclipse 2.0. Desarrollada en la Universidad de Barcelona, o sea, también producto nuestro de la casa, y yo creo que no vais a encontrar una aplicación de eclipses de sol y de luna más práctica y más clara que esa. Ahí tenéis todos los
eclipses de sol y de luna pasado y futuro. Y en particular para el del domingo, con mucha facilidad podéis acceder a los fenómenos calculados incluso localmente para vuestra ubicación. Así que quien quiera ver ese eclipse que no se lo pierda, sobre todo para América. Desde Europa no lo veremos entero y hay que madrugar, lo cual es bastante duro para un domingo por la noche. Sí. Sí. No podemos cambiar la fecha. La No, NASA, no, no. la NASA lo ha puesto el domingo por la noche. No, no. Y esa aplicación, no os la perdáis. Bueno, pues a tiempo estamos de que haya alguna que otra cuestión antes de despedir a David. Si quedaba por ahí alguna cuestión pendiente que se me haya pasado. Yo no he visto nada que no hayamos Nada, hablado ¿no? realmente, así Vale, que pues ya está. Pues lo dicho, David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros presentando de pe a pa, como bien lo has dicho, este maravilloso libro de la Tierra al Universo, la segunda edición, un libro que seguro se va a convertir en pues una enciclopedia, en una consulta, en un libro práctico para que se arruguen las hojas, para que lo utilicemos, no para que lo tengamos en la estantería, sino para darle caña, que para eso está, ¿no? Y sobre todo, pues para disfrutar y para aprender siempre, siempre en él, que tengamos alguna cuestión. David Galadín, muchísimas gracias. Lo dicho, nos vemos pronto y que sea encantado. todo un éxito. Pues muchas gracias. Eso espero yo también. Gracias por haberme permitido explicarlo de esta manera. Es la primera vez que hablo en público exclusivamente sobre el libro. Antes, en otras ocasiones, lo que he tenido ocasión es de meter alguna cuña publicitaria en actos que eran para otras finalidades. Así que espero que si esta charla queda disponible en vídeo, pues mucha gente la vea y podamos Sí, convencer a toda la comunidad de hablantes de castellano en el mundo, que es mucho más amplia de lo que hay en España, de que este es su libro. Gracias, María, y gracias gracias. a Agrupación Astronómica Sirio y también a Cale, que, bueno, Jordi Gutiérrez y yo y Vicente Peris hemos echado muchísimas horas de trabajo y de ilusión, pero si no se llegan a convencer a Cal de esta locura, pues no estaría en la calle. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, David. Hasta la Hasta la próxima. próxima.